¿Qué pensaba Sarmiento sobre los gauchos? ¿Cómo influyó este pensamiento en la historia? ¿Cómo se contrapone este pensamiento al de José Hernández en el Martín Fierro? Si quieres saber esto y mucho más, quédate en este video. En este video se va a intentar hacer una comparativa entre la visión del gaucho escrita por José Hernández en el Martín Fierro y la visión del gaucho que tenía Domingo Faustino Sarmiento. Sí, el mismo que años después sería presidente y la que escribió en su libro El Facundo en 1845. Sarmiento escribe este libro cuando estaba exiliado en Chile, expulsado por el régimen rosista que gobernaba la Argentina de esa época. Hagamos un breve repaso de la historia. Tras la independencia argentina en el año 1816, el país rápidamente se dividió entre unitarios y federales. Esto llevó a una guerra civil que los enfrentaría en la batalla de Cepeda, en 1820, de la que saldría victorioso el bando federal. Tras esto, cada provincia empezaría a gobernarse por su cuenta, siendo las principales dirigentes de cada una los caudillos. No siempre tenían el poder político, pero solían ser quienes tenían el apoyo popular. Al final de esta década se desatará una nueva guerra civil entre federales y unitarios, que no solo culminará con una contundente victoria federal, sino que dejará también en el gobierno de Buenos Aires a Juan Manuel de Rosas, no sin antes algunas idas y venidas. Durante su mandato, que terminaría en 1852 con la batalla de Caseros y la subida de Justo José de Urquiza al poder, se persiguió a aquellas personas que se mostraron abiertamente contrarias a su mandato mediante una institución denominada la Mazorca. En este contexto, hacia el 1837, se fundará una sociedad llamada la Generación del 37, conformada por jóvenes intelectuales que buscarán formar un pensamiento alternativo al federalismo y unitarismo. Se pronunciarán contra las políticas, en especial exteriores, de Rosas, y será perseguido por la Mazorca. Todos ellos terminarán en el exilio, algunos en Montevideo y otros en Santiago de Chile. En este contexto, y como miembro de la Generación del 37, Sarmiento escribirá El Facundo. Como miembro de esta sociedad, Sarmiento estará muy influenciado por la Ilustración, movimiento racionalista europeo, y además se nutrirá de las ideas positivistas inglesas y sobre todo francesas que reinaban en la época. Su intención al escribir esta obra no es otra que la de denunciar al régimen rosista para poder instaurar en la sociedad la Ilustración y el positivismo, y poder así, según sus palabras, civilizarla. Para esto, no solo el régimen rosista era molesto, sino que también lo era el gaucho, que seguía y obedecía las órdenes de su caudillo. Pero no solo era esto lo que le molestaba al gaucho. En El Facundo, Sarmiento relata la vida de Facundo Quiroga, un político y caudillo gaucho que gobernó la provincia de La Rioja y que es un hombre que existió realmente, que en serio fue gobernador de esta provincia. Este es mostrado como un arquetipo de gaucho que crece y vive en las llanuras, criándose como puede y viviendo en un estado casi de naturaleza. Menciona Sarmiento. En el capítulo primero hemos dejado al campesino argentino en el momento en que ha llegado a la edad viril, al cual lo ha formado la naturaleza y la falta de verdadera sociedad en la que vive. Es llamativa en esta cita la influencia de autores anteriores a Sarmiento. Hay una clara referencia al estado de naturaleza que Hobbes propone y Locke después va a seguir utilizando en su doctrina. Los autores claramente renacentistas e ilustrados. Estos desarrollan un estado hipotético anterior a la instauración de una sociedad civil. Sarmiento va a proponer en la infancia de Facundo algo similar, casi un estado de barbarie anterior a la civilización. Así habla de los gauchos. Cuenta que los gauchos vivían en asentamientos pequeños, muy alejados de las ciudades, si acaso vivían en asentamientos. Y comenta que el único lugar de encuentro que tenían entre ellos era la pulpería, lugar donde usualmente se emborrachaban y muchas de las veces terminaban en peleas entre gauchos que no terminaban hasta la muerte de alguno. Habla de gauchos que solían ser matreros, es decir, que escapaban de la justicia porque no querían trabajar para el juez de paz. Si los atrapaban, eran llevados a la frontera para que allí por lo menos pudieran ser útiles. Y es que el gaucho, en el sistema político que Sarmiento pretendía instaurar, tanto ahora en su obra como después lo hará cuando sea presidente, si Sarmiento quería llevar la civilización a la barbarie que proponía que era la Argentina, el gaucho no solo era inútil, sino que era molesto. Primero, porque el sistema rosista que gobernaba en aquella época y que era la que había exiliado a Sarmiento, impedía el sistema político propuesto por justamente la Generación del 37. Por eso eran exiliados. Y este sistema rosista se basaba
en la estructura social de los gauchos que seguían a su caudillo, en el caso de Buenos Aires Rosas y en el caso de otras provincias, sus respectivos caudillos, como lo fue Quiroga de La Rioja. Pero es que además los gauchos eran molestos en otro sentido, porque vivían alejados de las ciudades. Y sin la ciudad es imposible el crecimiento, opina Sarmiento. Solo las personas que residen en un lugar fijo, que son sedentarias, por lo tanto que viven en una ciudad, que se dedican a trabajar, a progresar y a ganar dinero, tienen la necesidad de consumir para mejorar su calidad de vida. El gaucho que vive fuera de la ciudad no necesita mejorar su calidad de vida, no le importa. Son felices cabalgando por la llanura y consumiendo lo que ellos podían encontrar. No necesitaban de una sociedad, de un mercado, de una economía, de un progreso que los alimentara. Y es que una persona frugal es contraria a la industria, es contraria al mercado. Una persona que no necesita consumir no va a ser útil para esto. Por eso es que los gauchos van a ser considerados bárbaros y contrarios a la idea de la ilustración, del positivismo, a las ideas europeas francesas que gobernaban en aquella época. Sarmiento, como antes nombramos, tanto en esta obra como en su presidencia, va a buscar una sociedad civilizada, o a lo que él llama civilizada, una sociedad positivista, una sociedad ilustrada, una sociedad donde prime el mercado, donde prime las ideas francesas e inglesas. Y en su obra va a plantear una dicotomía entre la civilización, a lo que él llama civilización, que es esto de lo que venimos hablando, y a la barbarie, que es todo aquello que se opone a esta civilización, todo aquello que no vive de lo que esta sociedad propone. Y en esta dicotomía, si una de las dos resulta vencedora, la otra va a terminar siendo exterminada, porque no pueden convivir las dos, o eso es lo que Sarmiento propone. Por lo tanto, en la civilización que Sarmiento quiere instaurar, el gaucho va a ser un estorbo, y esto va a ser el gaucho dentro de la obra de Facundo, un estorbo. El Martín Fierro es una obra que se escribió 27 años después que el Facundo. En esos 27 años sucedieron muchas cosas, pero como no quiero aburrirlos nuevamente con el profesor de historia, vamos a resumirlo brevemente en que se instauró aquello que la generación del 37 buscaba. A la Argentina se trasladó la ilustración, la sociedad y el pensamiento europeo. Pero tal como Sarmiento anunciara en su obra, se generaría una dicotomía entre la civilización y la barbarie. Aquellos que abrazaban esa ilustración, ese pensamiento europeo, y aquellos que se resistían. En este contexto se escribe el Martín Fierro. Eso sí, antes de hablar del gaucho dentro de la obra de Hernández, tendríamos que hablar un poco propiamente sobre el Martín Fierro. Claro que eso ya lo hemos hecho en el último video, así que no te olvides de revisarlo por acá y aprovecho para decirte que si todavía no lo estás, no te olvides de suscribirte. A nosotros nos das un gran apoyo y además vos te enterás de todas las notificaciones. ¿Dónde estaba? Ah, sí, dicotomía, barbarie, Hernández, gaucho. Si en el Facundo encontramos a un gaucho que es molesto para la instauración de una nueva civilización más europea, en el Martín Fierro vamos a encontrar completamente lo contrario, vamos a ver la otra cara. Un gaucho que es aplastado por esta instauración de una sociedad más europea. Vamos a ver un gaucho que va a ser obligado a ser útil para la sociedad. Un gaucho que va a ser llevado a la frontera, se lo va a quitar de encima. Un gaucho que se le va a ser robado todo. Un gaucho que va a ser víctima de esta instauración nueva. Va a ser víctima de este nuevo paradigma europeo que va a ser trasladado casi quirúrgicamente a la Argentina y que va a atravesar sus llanuras pampeanas sin tener en cuenta a los gauchos e indios que la habitaban. El gaucho se va a ver como una figura anticuada en este nuevo paradigma, en esta nueva sociedad. Va a ser una figura ignorante que no conoce las verdades fundamentales que sí vienen a traer los europeos. El Martín Fierro al final va a ser un grito de ayuda, un grito de agonía de esos gauchos, de esa clase que había conquistado y había gobernado las llanuras pampeanas y que ahora estaba desapareciendo. Una clase que durante muchos años sería la gran muestra de la Argentina y que poco a poco iría desvaneciéndose hasta desaparecer por completo. Fierro va a ser un ejemplo de este gaucho que agoniza. Fierro va a ser un gaucho que va a sufrir, que va a ser llevado a la frontera, que se le va a despojar todo. Va a ser un gaucho modelo de esa época. Eso es lo que nos quiere transmitir Hernández del Gaucho. Cómo es aplastado por esta sociedad, cómo es la víctima de este cambio paradigmático en el que no se los tiene en cuenta, en el que quedan anticuados, que son parte de la barbarie. Al final de la obra, Hernández lo va a escribir muy claro, por medio del Martín Fierro. Dice: pues son mis dichas desdichas, la de todos mis hermanos. Ellos guardarán ufanos en su corazón mi historia, me tendrán en su memoria para siempre mis paisanos. Ese es el objetivo de Hernández. Quiere que lo tengan en la memoria, que la gente sepa qué pasó con los gauchos, que se vea cómo fueron aplastados, cómo se los obligó
a extinguirse. Caer el sistema federal en la Argentina y cómo va a empezar a crecer primero en las ciudades y luego a través de las llanuras las ideas de la Ilustración, las ideas traídas por los extranjeros, principalmente ingleses y franceses. Pero sobre todo nos van a traer dos miradas contrapuestas sobre la figura principal o una de las figuras principales dentro de este cambio. Sobre una de las figuras que, si se quería dar este cambio, tenían que desaparecer. Y Sarmiento nos va a mostrar la mirada de la sociedad, la mirada de cómo el gaucho era una molestia, era un incordio. Y el Martín Fierro nos va a mostrar el otro lado, cómo el gaucho era una víctima, cómo el gaucho sufría esto. Es muy interesante el análisis y la comparación de estas dos cosas, porque no nos habla solo del gaucho, sino nos habla de una época, nos habla de un cambio de épocas. Y me parece muy interesante seguir analizando y seguir leyendo estas obras. Pero me interesa tu opinión. Para vos, ¿el gaucho era una víctima? ¿Era una molestia? ¿Era las dos cosas? Quiero escuchar tu opinión en los comentarios. Y si querés seguir conociendo sobre literatura, historia y mucho más, no te olvides de suscribirte y gracias por verme. Hasta pronto.